Espero se encuentre muy bien. Yo sé que sí, ¿verdad? ¿Me ayudan abriendo su Biblia, por favor? En Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos, digamos: gracias, Dios, por este precioso día, por este precioso tiempo que tú nos has regalado, Señor. Un día más, Señor, de tu misericordia y de tu favor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, tú has perdonado nuestra maldad, nos has limpiado, nos has librado del pecado, de la muerte y del temor, y nos has hecho tus hijos. Te damos la gloria a ti, oh Dios, y a ti, Señor, elevamos cánticos de alabanza y de adoración, pero también entregamos una vida, Señor, en obediencia y de gratitud. Sé exaltado, Señor, en todo. Gracias, Cristo, por tu amor, por tu misericordia. Y ayúdanos el día de hoy, Señor, a recibir tu palabra y a que ésta, Dios, produzca fruto como debe de ser y como tú quieres que produzca en nosotros. Que seamos tierra fértil, que podamos recibir tu palabra y que, Señor, la tierra esté lista y preparada, Señor, para tu semilla, Señor. Te damos gracias, Jesús. A ti la gloria y a ti la honra. Amén. Amén. Dice Romanos 8, 15 al 16, que no hemos recibido el Espíritu, un Espíritu para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús la salvación para nuestras vidas. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo estamos aquí, nos reunimos porque creemos en esta fiel verdad que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y nos ha redimido gracias a ese sacrificio en la cruz. Pero ¿cómo llegamos a este proceso de poder decir, bueno, ya no soy más un esclavo del temor, soy un hijo de Dios? Cuando Dios, si nosotros remontamos, no vamos a ir allá, pero en la Biblia, Dios que hace la creación y crea al hombre y lo forma a su imagen y semejanza y lo hace bueno. Dice Dios que la Escritura que Dios lo vio y dijo es bueno, ¿no? Y lo miró y dijo es bueno. Después hizo a la mujer. ¿No es bueno que el hombre esté solo? ¿Sí? Entonces estuvo la mujer y le acompañaba y estuvo con ellos ahí en el huerto del Edén. Y entonces vino el pecado a la vida del hombre y entró el temor. Adán se fue a esconder ahí a los matorrales, se fue a esconder porque tenía temor a causa del pecado. Y empezó el temor en el ser humano. Y hubo un temor, pero un temor a la muerte, a la separación, a estar lejos de Dios, a la distancia de Dios y a vivir en condenación a causa del pecado. Es entonces que el hombre después de eso empieza a tratar de buscar al Señor, a tratar de buscar a Dios con todo su corazón. Y hubo hombres que sí lograron hacer justamente esto, ¿no? Delante de Dios, como Enoc. ¿Recuerdan ustedes a Enoc? Enoc dice que caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó porque él estuvo caminando con el Señor en medio de una generación malvada y perversa. Y no solo Enoc, sino también Noé. Noé en medio también de una generación que estaba depravada, que tenía muchísimos pecados, que tenía muchos problemas de obediencia a Dios. Noé fue considerado justo delante del Señor. Hubo hombres que tuvieron esa decisión y tomaron esa decisión, hombres y mujeres que tomaron esa decisión de separarse del pecado y de buscar a Dios.
Pero el corazón del hombre seguía igual. Y aunque Dios había limpiado, por así decirlo, la tierra con ese gran diluvio, no pasaron muchas generaciones y el hombre se volvió malo otra vez. Y volvió la maldad otra vez a la humanidad, y otra vez, y otra vez, ¿no? Se levantaron naciones, Egipto, los romanos, y las generaciones venían, civilizaciones venían, y los hombres negaban esa cercanía con Dios. Negaban esa obediencia al Señor y se negaban a obedecer la voz de Dios, ¿no? Sino simplemente vivían bajo sus deleites, bajo sus pecados. Y entonces el Señor habla a Moisés y le da los mandamientos, le da una ley, ¿no? Y le brinda una ley que era buena, dice la Escritura, pero una ley a causa de ¿qué? A causa de justamente de eso, del pecado del hombre. Romanos 7, ahí donde está su Biblia en el capítulo 8, pero regresa al capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5 de Romanos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En otras palabras, cuando Dios envía la ley, ¿sí?, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace desear y nos hacía desear lo malo, entonces, aunque Dios había enviado su ley, el producto de esta ley es fruto malo. No porque la ley fuera mala. Ahí en el versículo 12, mire, 7, capítulo 7, versículo 12 ahora. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, entonces si la ley de Dios es buena, es santa, es justa, es buena, ¿por qué produce en el hombre esto? Más bien no es tanto que produzca en el hombre esto, está explicando Pablo, sino que a causa de la ley el hombre se da cuenta que es pecador. Se da cuenta que no está obedeciendo la ley de Dios, pero también a causa del corazón del hombre, a causa de su rebeldía, a causa de la rebeldía que hay en el corazón, ¿sí?, pues justamente no hace lo que tiene que hacer y no obedece al Señor. Si Dios dice en la ley, ¿no?, honra, no matarás. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos: bueno, ustedes dicen no matarás, pero ¿qué tal insultas a tu hermano? ¿No? ¿Qué tal dices, puede haber enseñado, bueno, dices no robarás? Dice Romanos 1, 2 y 3. Le dice Pablo a los judíos, ¿no?, que se creían moralistas y que enseñaban la ley. Bueno, tú que enseñas a robar, robas. Tú que enseñas a no codiciar, codicias. ¿Por qué? Porque teniendo la ley de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo los mandamientos del Señor, el corazón del hombre no estaba renovado, no había sido renovado y no se renovaba, sino que veía la ley y trataba de alcanzar esa justificación a causa de sus obras y no de una verdadera conversión interna en el corazón, ¿no? Por eso es que dice Pablo que la ley es buena, el mandamiento es bueno, y dice el versículo 13, miren ahí mismo, capítulo 7, versículo 13: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. El problema no está en la ley de Dios, el problema no está en los mandamientos del Señor. El problema está en que no tenemos respeto por Dios y que esa generación y las generaciones que se levantan hoy en día no tienen respeto por Dios y mucho menos hay un deseo de acercarse al Señor, por lo tanto faltan a su ley. Pues ni le reconocen como Dios, ¿no? Hoy al mundo uno le dice, ¿crees en Dios? Dicen sí, pero hacen lo que quieren y viven como quieren. Y a pesar de que el hecho de decir creo en Dios, por ese hecho yo tengo que someterme a lo que Dios dice, hace y pide. Pero dicen creo en Dios, pero no me someto a Él, no obedezco lo que Él dice, no hago lo que Él dice. Entonces, ¿creo o no creo? ¿Sí vamos bien? ¿No?
Entonces, así estaba pasando en aquel tiempo en que el Señor le envió esa ley. A causa del pecado del hombre, a causa de la rebeldía del hombre desde Adán. Y el pecado realmente se sale de la voluntad de Dios y nos saca de la voluntad de Dios para llevarnos de un estado de cercanía al Señor a la huerfandad, a estar huérfanos. ¿Sabemos qué es un huérfano? Aquel que no tiene papá, que no tiene mamá por alguna situación, algún accidente, etcétera, etcétera, algo que haya pasado, lo abandonaron, pero quedó sin papá, sin mamá, sin alguna figura paterna, sin alguna figura materna, está abandonado, está solito, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Ustedes saben cuánto cuesta en este tiempo poder adoptar a un niño. Es difícil, ¿no? Muy complicado. Hay muchos niños en esta condición, en este tiempo, ¿no? Los que crecimos en casa y con papá, con mamá, es una bendición, pero hay muchos niños que no tienen papá, que no tienen mamá y viven en ese estado, ¿no? Huérfanos. Me comentaba una persona acerca de una situación que él vio alguna vez, cuando él trabajando en estos ámbitos, le mostraron cómo están los niños y los pequeños en las oficinas oficiales de la Ciudad de México, cómo se encuentran, ¿no? Y cuando él me comentaba esto me daba tristeza también, porque él decía, es como si fuera una jaula y están más de 100 niños ahí metidos y a veces ni pueden estar parados esperando a que alguien les adopte, ¿no? Como si fueran mascotas, como si fueran algo así, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad que sí? Es doloroso. Eso es ser huérfano, pasar por muchas circunstancias complicadas y difíciles. Eso es complicado, quizás no lo hemos vivido, gracias a Dios. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en lo que pasa a un niño, un pequeño a esa edad, el temor que hay en su corazón, la necesidad de tener a un papá, la necesidad de tener a una mamá, nos quebraríamos y lloraríamos de ver ese dolor y de ver ese temor en sus ojos. Así estábamos usted y yo antes de Cristo. Ese era el temor que invadía nuestro ser. Ese era el temor que había a causa del pecado, porque aunque vivíamos y hacíamos lo que queríamos, internamente sabíamos. Internamente había una vocecita que nos decía, ¿y a dónde vas a ir después? ¿Hay vida después de esto? ¿Y qué sucede si pasa esto? ¿Y qué sucede si los dejo solos? ¿A dónde voy a ir yo? ¿A dónde se fue mi pariente? ¿A dónde? Había un temor en el corazón. Pero entonces Dios envía a su Hijo. Precioso regalo, hermoso regalo del cielo, lo más precioso del cielo, el Rey de los cielos, Cristo. Dice, este es mi trono, pero yo no quiero estar aquí. No quiero quedarme en este lugar viendo la necesidad que hay ahí abajo, viendo cómo el ser humano no puede ni siquiera llegar a alcanzar y entender el porqué de la ley, el porqué de los mandamientos, el porqué de mi guianza y de mi amor. Yo voy a dejar este trono, dice Cristo, y voy a descender y voy a hacerme uno de ellos, semejanza a ellos. Y voy a morir por ellos, para que ellos tengan un padre, para que ellos puedan tener un padre. Y es gracias a Cristo Jesús que usted y yo, a través de la fe en Cristo y de su obra en la cruz del Calvario, hemos recibido al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Como dice Romanos 8:15, no un espíritu de esclavitud para que vivamos en temor. ¿Cuántos de aquí tenemos temor? Ya no, ¿verdad? Ya no hay más temor. Sino que tenemos un espíritu, que habemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre es una palabra muy hermosa, muy, muy hermosa, pero que hoy en día se ha perdido en tantas traducciones y en tantas transliteraciones que han hecho.
y que se ha perdido el enfoque de esta palabra Abba Padre. Abba Padre es una palabra aramea, ¿sí?, que en su forma más íntima vamos a dividirla en dos, porque son dos palabras distintas, Abba y Padre. La primera palabra es Abba, una palabra aramea que en su forma íntima hace referencia a una relación de padre e hijo, pero con un amor, como diciéndole papá. Y sí, hay una traducción que es amorosa, es tierna, como decir papi, papá, ¿no? Y a través de esto, y por esta razón de decir papá, papi, se ha perdido mucho hoy en día el entendimiento de esta palabra. Lo que nosotros debemos de entender en esta palabra es que aquel que es inmensamente excelso en los cielos, aquel que es inmensamente glorioso, Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, siendo Dios, descendió para hacernos íntimos y cercanos, y ya no ser huérfanos, sino hijos. ¿Eso qué trae al corazón de usted y a mi corazón? Una gratitud, ¿verdad? Una gratitud, y podemos decirle papá, de una forma amorosa, de una forma tierna, de una forma cercana. Ya no es, y sí es Dios, pero ahora yo puedo venir y decirle papá. No sé si usted, eso en su corazón produce que sus fibras se muevan un poquito, el sentimiento ahí genere que uno pueda decirle qué hermoso es Dios, que no solo me ha librado del pecado, me ha quitado la maldad, me ha perdonado de todo lo malo que he hecho, sino que me permite acercarme a Él y decirle papá, papá. Ya no en temor, sino en cercanía, ¿no? ¿Y cómo es Dios como Padre? ¿Cómo se muestra Dios para nosotros como Padre? Dios es un Padre fiel. Es un Padre fiel. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos para allá un libro adelante de Romanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es, ¿quién? Dios. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién nos llamó a comunión? Dios, pero dice que es fiel. Dios nos ha llamado de tinieblas a luz y se muestra como un Padre fiel que en este caminar, en este andar cristiano, está con nosotros. Y sabe que, hermanos, no nos va a soltar, no nos va a dejar. Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel, Él no nos va a soltar, Él no nos va a abandonar en momentos difíciles. ¿Quién va a estar ahí? Dios. Cuando éramos más pequeños, chiquitos, ¿no? O los pequeñitos que están aquí, cuando son chiquititos, esa edad, y hacen una travesura, ¿a quién corren para pedir ayuda? A papá, ¿no? Papá, o si en la escuela un niño les está pegando, claro, debe haber una cercanía, ¿verdad? Porque si el papá no está cercano, el niño no va a ir, ¿verdad? Si el papá no está presente, el niño no va a tener confianza con el papá y no se va a acercar al papá. Esto también nos da una enseñanza de la paternidad, ¿no? Como varones y también pues como mujeres, porque al fin y al cabo tenemos el mismo llamado, hombre, papá y mamá, padre y madre en casa, ¿no? Pero si yo tengo confianza con Dios y tengo un problema, ¿puedo acudir con Dios? ¿Verdad que sí? Puedo ir con Dios y decirle, papá, me pasó esto, está sucediendo esto en mi vida, me está pasando esta situación, ayúdame. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él es fiel, Él va a estar ahí, ¿verdad? Qué feo se siente cuando uno necesita a papá y papá no está, por alguna razón, ¿no? Cualquier razón que sea, puede ser que no esté en esta tierra, que haya partido.
y uno busca a papá y papá no está. ¿Duele? Duele, ¿verdad? ¿O a mamá? ¿Duele? Duele, ¿no? O a las personas que papá, el padre terrenal, por alguna razón le dio miedo y mejor se fue. ¿Fue fiel? ¿Verdad que no? Él dijo, no, yo ya no me aviento este paquete, ¿no? Es mucho este paquete, yo me voy. Así dijo, ¿no? Pueden pasar cosas así, sucesos así. Y no está mal, porque dice la Escritura que aunque padre y madre me dejaren, con todo, Dios me recogerá, porque Dios es un Padre fiel. ¿Sí o no? Dios es un Padre fiel. Está ahí en todo tiempo, está ahí en todo momento. Y no solo eso, sino que nos ayuda. Segunda carta a los Tesalonicenses, miren, vamos ahí a segunda carta de los Tesalonicenses, más adelante. Después Efesios, Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Que os afirmará y guardará del mal. Dios como Padre es fiel. Él está ahí en nuestro caminar, Él está ahí en nuestro andar, Él está ahí en todo momento y en este caminar cristiano está con nosotros, nos llama a comunión y nos guarda de no caer, nos cuida de no fallar y Él está ahí presente en todo tiempo y en todo momento. Qué hermoso Padre, ¿no? Pero también Dios como Padre nos brinda un hogar, ¿no? Nos brinda un hogar. Cuando somos chiquitos y pequeños, no nos damos cuenta del valor que tiene una casa, del mantener un hogar. No nos damos cuenta. Nosotros vamos, dormimos, nos levantamos, queremos comer, queremos jugar y no nos damos cuenta del esfuerzo que tuvo que hacer papá para construir esa casa o para pagar esa renta de esa casa. No nos damos cuenta de ese esfuerzo hasta que crecemos, nos casamos y ya decimos, híjole, sí está difícil, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Y ahí están las palabras sabias de papá o de mamá cuando digan, cuando crezcas lo vas a ver, lo vas a entender. Y ahí uno se da cuenta y dice, no, pues sí está cañón. Y más ahorita que somos la generación, ¿no? A los jóvenes, que somos la generación, como dice por ahí en las redes sociales, la generación que ya no alcanzamos terrenos baratos, ¿verdad? Ya no hay terrenos baratos, ya están muy caros. Y si los que están baratos están hasta allá, hasta casi llegando a Puebla, ¿no? Y ahí entre los huachicoleros y los demás, ya no hay, ya está difícil, ¿no? Y qué herencia hermosa. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que su papá invirtió y compró varios terrenos. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No, o sea, gracias a papá que compró el terreno, porque sin ese terreno yo no tendría casa, ¿no? Lo único que me estoy dedicando es a construir, porque ya el terreno ya lo tengo y en un buen lugar. Qué herencia tan hermosa dejó ese papá, ¿verdad? ¿Y cómo está ese hijo agradecido? O está, bueno, se debería demostrar agradecido, ¿no? Pero fíjense que hay unos hijos que son tremendos, hablando en lo natural, ¿no? Papá les ha dado casa, les ha dado terreno y verán que ni los van a visitar, ni los van a ver, ¿no? Les ha dado provisión y ni siquiera se olvidan de papá. Tremendos, ¿no? Pero el hijo de Dios es así. No, el Hijo de Dios sabe que el Padre Celestial ha brindado un hogar, una herencia. Dice Juan 14:1, dijo Jesucristo en Juan 14:1, en el Evangelio de Juan. Si quiere no vaya allá, yo se lo leo. Dice, en casa de mi Padre, porque usted seguramente lo conoce, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos tienen un lugar en los cielos? Bien. ¿Quién se lo preparó? Jesucristo y el Padre. Están ahí preparando un lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está ahorita Dios? Dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre. Y si nosotros vamos a ir, Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar a donde Él está. ¿A dónde vamos a ir? A la casa del Padre, ¿no? Ahí está nuestro terreno celestial. Ahí está nuestro 20 por 20 o 10 por 20, no sé, no, está tu lote, ¿no?
Más que un lote, una hectárea Dios te va a dar, y luego más hermosa con calles de oro, mar de cristal. Qué herencia más hermosa tenemos en el Señor, que como hijos adoptados por medio de Cristo, nos ha dado una herencia. ¿Cuántos vieron la Cenicienta, no? ¿Era hija la Cenicienta? Hija de la madrastra, ¿no? Hasta le dicen madrastra, no era hija, ¿no? ¿Cómo la trataban? Mal, ¿no? Muy mal. Esa es una historia como de redención, ¿no? Así, demás, ya después Disney hace sus loqueras, ¿no? Pero justamente es como un ejemplo de cómo a veces se trata a los adoptados. Como no es mi hijo, le doy lo que me sobra, ¿no? Le doy lo que no. A lo mejor no sé si le ha pasado a usted que por alguna razón haya tenido que vivir en la casa de un familiar por algún tiempo. A lo mejor se cayó su casa, están construyendo, ¿no? Al primer momento lo reciben bien bonito. Sí, mi hijo, vente acá. Y al segundo mes ya no lo quieren, ¿no? Ponte a barrer, ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro. Porque como no hay esa cercanía, ese vínculo, pues ya uno lo tratan un poquito mal, ¿no? Pero Dios no es así. Dios, aunque somos adoptados, Él nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué hermoso es el Padre, ¿no? Qué bello es nuestro Padre celestial, nuestro Padre. Y Jesús dijo, yo voy a preparar una morada. Así que usted y yo no nos preocupamos a dónde vamos a ir. No hay temor, porque el momento en que yo cierre y usted y yo cerremos estos ojos, vamos a estar allá en nuestra casa. Y Jesús va a decir, mira, preparé esta casa para ti, para que estemos cerca tú y yo y cerca del Padre. ¿Y cómo va a ser usted? ¿Qué va a hacer usted? Alegrarse, gozarse, adorar a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha preparado para nosotros un hogar, una herencia. Y así es Dios como Padre. Él nos brinda un hogar espiritual. Aquí en la tierra también nos brinda ese hogar espiritual, en su presencia, en la comunión, en la cercanía. Cuando usted anda en la calle, está cansado, ya estuvo trabajando todo el día, ¿a dónde quiere ir? A su casa, ¿no? Nada más está contando las horas y dice, ya quiero llegar a mi casa, ya no sé cómo. Va uno en el coche, en el tráfico, ya por favor, ya quiero. Llega uno a su casa y ¿cómo hace? Descansa, ¿no? Se quita los zapatos, y come y descansa. Pues cuando nosotros en esta tierra tenemos problemas, tenemos dificultades, nosotros podemos ir a lo secreto, como dijo Dios, ¿verdad? A lo íntimo. ¿Y ahí qué hay? Un hogar, hay un descanso en su presencia. Porque el Señor, mi Dios, mi Padre, me brinda un hogar. Dios como Padre también es un Padre atento. Atento. Salmo 34. Vamos a Salmo, por favor. Salmo 34, versículo 4. Miren lo que dijo el salmista. Salmo 34, versículo 4 y 5. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista, busqué a Jehová, busqué al Señor y Él me oyó. Estuvo atento a esa búsqueda, a ese clamor. Tan atento estuvo que le libró de todos los temores. Y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque Dios está atento a nuestro clamor. Nuestro Padre nos escucha. ¿Sabemos eso? ¿Lo creemos? Nuestro Padre nos escucha, está atento, nos presta atención y está dispuesto a ayudarnos en todo lo que nosotros le decimos, en todo lo que nosotros le planteamos, le decimos, Dios, mira, este es mi temor, ayúdame, y Él nos ayuda. Así es nuestro Padre, está atento, ¿no? Está atento.
¿Han visto esos niñitos que están de repente en el centro o en algún lugar y están, papá, hazme caso? Y el papá, sí, hijo, así, es así, ¿no? Ahorita, espérate, estoy platicando, ¿no? No presta atención, ¿no? Pero Dios, cuando escucha, y esto es increíble, y esto es algo que en la cabeza a lo mejor hace un pum, ¿no? ¿Cuántos humanos hay en este mundo? Dice la Escritura que no duerme el que cuida, el que guarda a Israel, ¿no? La omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios es algo maravilloso, increíblemente hermoso, difícil de comprender a la forma humana, a la mente humana. Porque en este momento Dios nos está escuchando y nos está viendo. ¿Cuándo sabemos eso? Pero al otro lado del mundo, no sé qué hay del otro lado del mundo, ¿alguien sabe? China, ok, por allá. Del otro lado del mundo, en este momento, hay una persona que está clamando, Abba Padre, y Dios le está escuchando. Y eso es increíble. Eso es increíble. No cabe aquí, no entra aquí, pero así es el Padre, que nos puede estar prestando atención a nosotros en este momento y está prestando atención a un pequeñito, ayudando a una persona necesitada, porque nuestro Padre está atento. Nuestro Padre está siempre atento y nos cuida, dice el salmista, nos protege, nos guía. Salmo 121, es un salmo muy hermoso, este Salmo 121. Es cortito, lo cantamos, pero es hermoso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando usted sale de su casa, ¿cómo sale? ¿Con temor? ¿O sale confiado de que el Padre, su Padre, le cuida? Uno debe de salir tranquilo y confiado de que el Padre le cuida. Claro, uno tiene que ser prudente al cruzar la calle, no, lo demás, pues, Dios me cuida, y ahí con los ojos cerrados pasando la avenida, ¿no? Uno tiene que ser prudente, sí, pero en el corazón uno sabe que mi vida está en las manos de Dios. Y que ese día, si pasa algo es porque Dios lo permitió y es su voluntad, pero mi vida está guardada en su mano. Y si yo regreso, cierro la puerta de mi casa y digo, gracias Padre, gracias Abba Padre, porque me cuidaste, porque me guardaste. Hermoso salmo, ¿verdad? Precioso salmo que nos enseña cómo es la paternidad de Dios, que nos cuida, nos protege y nos guía, dice Salmo 25. Salmo 25, regresamos ahora para allá, Salmo 25, versículo 8 y 10. Miren cómo es Dios. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Fíjense cómo es Dios, que aún a los que pecan y a los que fallan, Él les muestra el camino para que vuelvan a Él. Encamina, dice, Él enseña, por tanto, Él enseñará. Luego dice, encaminará. Una vez más repite, y enseñará a los mansos. Primero a los pecadores los va a enseñar el camino, pero a los mansos también les va a enseñar su carrera, ¿no? Va a ayudarlos en su carrera. Porque todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Él es el guía más seguro que podemos tener. En Él está realmente bien trazada la dirección hacia nuestro objetivo. Porque Él nos da indicaciones precisas y indicaciones de verdad que nos llevan como hijos hacia su propósito.
Como Padre el Señor guía, y guía con amor, dice el Salmo, con misericordia y verdad. Lo hace con bondad, y su guianza es verdadera, es buena, permanece. Y si nosotros seguimos la guianza del Señor, vamos a estar junto a Él, vamos a andar junto a Él. Pero también nuestro Padre nos disciplina. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 12:6, la Escritura dice, no vaya ahí, solo si quiere, ahorita lo vemos en la pantalla. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Si somos sus hijos, ¿Dios nos va a disciplinar en algún momento? Sí, pero si nos disciplina es ¿por qué? Porque nos ama. Porque dice Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues claro, no sería su hijo si no lo disciplinara, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, anda disciplinando a los hijos del vecino? ¿Anda regañando a los hijos de las personas que andan allá afuera? ¿Va que no? A su hijo sí, ¿no? A su hijo sí disciplina. ¿Qué le dice? No andes viendo, no hagas como aquel, ¿no? Mira, tú no hagas berrinche como aquel. Así, ¿no? Pero si ve a una señora con su hijo y va y le da un regaño, ¿le reprende? ¿Va que no? Porque no es su hijo, ¿va? Pero Dios reprende a sus hijos y los corrige porque los ama. Es un padre amoroso que cuida, que guarda, que guía, pero también que cuando ve que el hijo se está saliendo de la guianza y de la disciplina, le tiene que corregir para formar en él carácter y para hacerlo crecer en gracia y en su propósito. Pero todo esto es porque nos ama. Dice primera carta de Juan 3:1, ahorita lo ponemos, no se preocupe. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? El mundo está huérfano, necesita un padre, necesita que alguien predique el evangelio y que ellos puedan conocer a Dios y que puedan encontrar ese padre en Él. Pero cuando ellos y cada persona que conoce a Cristo se acerca al Señor, acepta a Jesús como Señor y Salvador, cree en Él y tiene fe y entra y es adoptado, va a ser corregido. Es más, seguimos siendo corregidos, ¿o no? Dice que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. O sea que sigue y sigue y sigue y seguirá. Y qué bueno que siga y qué bueno decir, Abba Padre, sigue corrigiéndome. Sigue haciendo tu voluntad en mí, sigue moldeando tu carácter en mí, sigue quitando lo que no te gusta, ¿no? Pero la humanidad o nuestra humanidad va a querer saltar. ¿Cuántas veces nosotros cuando nuestro Padre nos corrigió le queríamos levantar la voz? ¿O le levantamos la voz alguna vez a papá? ¿No? Porque nos quería corregir, ¿no? ¿Qué había dentro de nosotros? Había desobediencia, había una falta del respeto, había no querer obedecer la ley del papá, ¿no? Por X muchas razones. A veces cuando Dios nos corrige, sabemos que es por amor, pero a veces queremos ponernos con Dios y decirle, oh, no, ahí no toques, eso no, Señor, no te entrego eso, ahí no, así soy. Ese es un pleito que tienen los hijos con el Padre Celestial. Así soy, Señor, así me hiciste tú. Y Dios dice, yo no te hice así. Ese es el carácter que me diste. Yo no te di ese carácter. Ese no es el carácter de mi Hijo Jesús. Así yo no hablo. Imagínense que Dios se pusiera de frente de nosotros y nosotros le dijéramos, es que así es mi carácter, así me formaste, y que Dios te diga, así yo no hablo, así yo no grito, yo amo, ¿no? ¿Qué diríamos ante eso? Bueno, estaríamos tumbados en el piso, ¿no? Tirados ante su gloria y majestad. Por eso es hermoso entender que Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo es Dios como Padre? Y podríamos pasarnos pues más horas aquí hablando de cómo es Dios como Padre. Solamente mencioné algunos puntos, ¿no? Pero hay mucho más
de Dios como Padre. Y dice Romanos 8 que nosotros podemos entonces, gracias a Jesús, gracias a su Espíritu, podemos clamar y decir Abba Padre. Clamar quiere decir expresar, ¿no? Podemos anunciar y podemos expresar y decir Abba Padre. Abba es cercanía. ¿Cercanía con quién? Con este Dios que es nuestro Padre y que se muestra de esta manera. Pero nosotros como hijos, pues si somos hijos, debemos de tener obligaciones también, ¿no? Para con nuestro Padre. Si Dios nos permitió llamarle Abba de una manera íntima, de una manera cercana, es porque Él quiere que seamos realmente cercanos a Él. El significado de Abba ha sido muy mal usado en estos tiempos. Hoy la gente dice a Dios, papito, papito, pero no obedece a papá, ¿no? Es más, hay hombres que llaman papito a los pastores o dicen Abba a los pastores. Y no, eso es malísimo, ¿no? ¿Quién es Abba? Solo Dios, ¿no? Eso no es, o sea, ¿qué está pasando en el corazón del hombre que se atreve a decirle a un hombre Abba, papito? Le dice papito, le dicen los pastores. No, somos seres humanos, pecadores, éramos esclavos, le debemos todo a Él. Le debemos todo a Él, Él es nuestro Padre y Él quiere una cercanía y nos ha permitido decirle Abba, pero no se debe de perder el respeto. No se debe de perder el respeto porque aunque es Padre y está cercano, es Dios. Y Él es Dios en toda la extensión de la palabra. Él es Dios supremo, glorioso, maravilloso, precioso, hermoso, creador de los cielos, de la tierra, omnipotente, Señor, soberano Dios. Y Él, aunque me permite decirle Abba, Él sigue siendo mi Dios. Y Él es mi Dios. Cuando como hijos le podemos faltar el respeto a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, cuando no le reconocemos. ¿Qué tal papá se siente cuando de repente tu hijo dice, no, pues tú no eres mi papá? ¿Se siente bonito o se siente feo? Se siente uno ofendido, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero me imagino que se debe sentir feo que no te digan, tú no eres mi padre, ¿no? Mateo 10, versículo 32 al 33, Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mateo 10, 32 y 33, Jesús hablando y diciendo, cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Por qué es tan drástico esto? Porque si soy su hijo y Él me reconoce como su hijo, es una ofensa que yo no le reconozca a Él como Padre, ¿verdad? Es una ofensa. Le ofendemos, lastimamos su corazón, porque Él dio a su Hijo Jesús por nosotros para hacernos sus hijos. Y cuando sus hijos decimos, no, yo no creo en Dios, le duele en su corazón. Cuando solo reconocemos que es nuestro Padre cuando nos conviene, ¿no? Cuando tenemos problemas o dificultades, ahora sí, papá, ayúdame, pero después toda la semana cuando ya nos ayudó, nos olvidamos de papá, ¿no? Nos olvidamos de nuestro Padre Celestial. Es como si estuviéramos negando nuestra paternidad y pues estamos deshonrándolo. O cuando solo buscamos a Dios para beneficiarnos, ¿no? Así le ofendemos también. Santiago 4:3, dice Santiago 4:3, yo se lo leo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Cuando vamos delante de nuestro Padre y oramos, pero solo pedimos para beneficio propio y pedimos para nuestros deleites, pedimos para nosotros. Y dice Santiago, no recibes. ¿Y sabes por qué no recibes? Porque estás buscando a tu Padre Celestial, a Dios, pero lo estás buscando para tu beneficio y por eso no recibes, ¿no? Hoy se enseña que como hijos de Dios tenemos todo el derecho de pedirle al Padre, ¿verdad? Hay enseñanzas que dicen, tú eres hijo de Dios, pídele al Padre y Él te lo va a conceder y te lo va a dar. Pídele tu coche, pídele tu provisión, pídele tu milagro, ¿no? Llama a este número y ta. No, eso es deshonrar al Padre.
Eso es no respetar al Padre. O cuando me atrevo a gritarle al Padre con un corazón, ¿sí? Pues sí, realmente con un corazón malo, con una intención mala. Los salmos están llenos de clamor. Los salmistas llegaban y se postraban y le decían al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Ayúdame. Pero era un clamor, vamos a llamarlo así, santo, porque la queja no era contra Dios, la queja era siempre contra los enemigos. Señor, mira a mis enemigos, mira a aquellos que me hacen, mira a aquellos que me persiguen. Señor, ellos son los que se levantan contra mí. Siempre había, y no está mal acercarse a Dios y decirle: Dios, mira, tengo problemas, hay dificultades, mira lo que me está pasando, pero nunca con un corazón reclamándole a Él directamente, ¿no? A Él. Job ni siquiera se atrevió a eso, ¿verdad? Los amigos le decían, la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo: no, porque es mi Padre, pero es mi Dios y merece respeto. Y debe de haber un respeto, ¿no? Y yo no puedo levantar y venir y gritarle a Dios, y ni mucho menos está el famoso declara, decreta, ¿no? Que es parecido a eso. Yo declaro, es como si estuvieran diciéndole: Dios hazlo, en una forma humana y de una forma de mi beneficio. Cuando Dios dice: pero es que no es mi voluntad, no es mi deseo, no es el propósito, ¿no? Pero hoy se nos enseña que como hijos tenemos que declarar, tenemos que decretar, ¿no? Decrétalo. Y es como si le gritáramos a Dios, y lo único que estamos haciendo es ofenderlo. Y eso pues no está bien, ¿verdad? Si como Padre Dios es fiel, yo debo de ser fiel. Si como Padre Dios me oye, yo debo de escuchar su consejo. Si como Padre Dios me cuida, yo no debo de salirme de su cuidado. Si como Padre Dios me guía, yo no debo de salirme de su enseñanza. Y si como Padre Dios me corrige, yo debo de aceptar su corrección. Y si como Padre Dios me ama, yo tengo que amarlo. Yo tengo que honrarlo. Es más, Dios nos respeta, ¿verdad? Dios nos valora. ¿Sí? Tanto somos para Dios que dio a su Hijo Jesús por nosotros. Tanto valemos. Por eso el salmista dijo: ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? Pero tanto valemos a sus ojos, tanto nos ama que dio a su Hijo. Pues nosotros amemos a Dios, amemos al Señor. No podemos honrar a Dios si no hay realmente una obediencia sincera. Yo no puedo llamarle Abba si no hay un deseo, un amor y una cercanía. Y después viene la palabra Padre, que realmente hace referencia a esta relación de progenitor, ¿no? De aquel que nos formó, aquel que nos hizo, Padre. Entonces tenemos Abba, que es esta palabra que nos causa cercanía con Dios, pero después viene Padre. Abba, Padre. Dos palabras diferentes, ¿no? Abba, Padre. Una que lo hace con una forma tierna, pero la otra que lo hace con una forma de respeto, con una forma de reconocimiento de que Él es nuestro creador, nuestro hacedor. En este tiempo que estamos celebrando, o que se va a celebrar justamente el nacimiento de Jesús, ¿no? La Navidad, que hay mucho pleito que no fue en este tiempo, que fue en otro tiempo. Bueno, el mundo ahorita en este tiempo va a celebrar y se celebrará lo que es Navidad. Y se celebra el nacimiento del Salvador, que hoy en día, ¿cuántos saben que ya están queriendo cambiarle? ¿No? ¿Ya vieron esa noticia? Que quieren quitar, que ya no se llame Navidad, que nada más digan felices fiestas. Hasta eso el mundo está llegando, ¿no? ¿Y saben por qué está pasando esto? Porque no están reconociendo a Dios y al Padre, ¿no? Y está sucediendo lo mismo que en el tiempo anterior. El pecado está creciendo tanto
Tanto que todas las leyes, ustedes ahorita están viendo que leyes y leyes y leyes se están quitando, leyes se están quitando, leyes se están quite y quite. ¿Por qué razón? Porque la maldad está creciendo, creciendo y creciendo de tal manera que al tener más maldad, más lejos están de Dios y más lejos es y más fácil es para ellos decir a esta ley de Dios que fue escrita en sus corazones, dice Romano 1, ¿no? Que está escrita en sus corazones, que ellos saben que está mal matar, pero ellos dicen, por tanta maldad, a causa de la maldad y al no reconocer a Dios como Padre, ellos dicen, no pasa nada si matamos, no sucede nada si matamos, ¿no? Antes, 20, 30 años atrás, el adulterio estaba penado, ¿no? Estaba en las leyes, en muchas naciones estaba penado, era malo. Hoy en día son pocas las naciones y de hecho se sigue despenalizando, ¿no? Y el hombre dice, pues no está mal adulterar, no es malo adulterar. Y eso es porque la maldad está creciendo, porque el respeto se ha perdido. Y hoy en día que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, celebremos Navidad, pero también recordemos que gracias a Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros pudimos obtener la adopción. Y por eso podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre. Es por el amor del Padre que estamos aquí, que nos ha hecho sus hijos, que hemos sido salvos, que tenemos salvación, que tenemos perdón de nuestros pecados. Amados, cuando nosotros en algún momento en la vida sintamos que estamos solos, cuando sucedan cosas en nuestro alrededor que nos duelen, que nos lastiman, cuando somos débiles, recordemos que tenemos un Padre. Recordemos que hay un Padre ahí con nosotros. Y ese Padre es nuestro Dios. Y hay muchas cosas que vamos a disfrutar de nuestro Padre Celestial, como su amor. Cuando tenemos momentos difíciles y podemos acudir a Él y Él nos va a abrazar con amor y nos va a decir, yo estoy aquí, hijo, estoy aquí. Y nosotros podemos acudir a Él y podemos decirle, Abba Padre, papá, y tener una cercanía con Él y acercarse a Él y llorar ahí en su presencia y derramar ahí todo lo que tenemos, lo que traemos, todo el dolor, y sabemos que Él nos va a escuchar, sabemos que Él va a prestar atención, sabemos que Él va a sanar esa herida que hay en el corazón, sabemos que Él va a abrazarnos y nos va a levantar entre sus brazos y nos va a decir, ánimo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú puedes. Ánimo, yo estoy contigo, no desfallezcas, ¿no? ¿Cuánto ánimo da esto en el corazón? A veces cuando estamos enfermos ahí y viene alguien y nos visita, ¿verdad que da ánimo, no? Da ánimo ver que alguien llega y visita cuando uno está enfermo y le lleva su sopita y demás, ¿no? ¿Cuánto más ánimo nos debe de dar saber que en cualquier momento y en cualquier necesidad papá está ahí, Abba Padre está ahí, ¿no? Y yo me puedo acercar a Él y yo puedo, gracias a Jesús, estar cerca de Él, cerca de su corazón. Si habláramos de envidia santa, podría decir que uno de los hombres que envidió santamente es a Juan, ¿no? Es al discípulo Juan, que cuando tenía oportunidad corría y se ponía al pecho del Señor, ¿no? Y los demás discípulos decían, no, este mugroso ahí está otra vez pegado, ¿no? Pero ¿qué hacía que Juan llegara y estuviera ahí en el pecho de Jesús? Esa cercanía, ¿no? Igual nosotros podemos acudir al Señor gracias a Jesús y podemos estar cerquita de Él, escuchándolo hablar, su guianza, su consejo. Si yo tengo problemas o dudas en alguna situación,
Yo no voy a ir con mi compadre, con mi comadre, no, yo voy a ir con Dios. Y a decirle: Señor, esta situación está pasando en mi familia. Dame tu consejo, Señor. Dame tu consejo, porque tu guianza es buena, tu guianza es recta, Padre. Pero yo le voy a hablar, amados, y hablemosle al Señor con respeto, dándole la gloria que Él se merece, porque es Abba, está cercano, pero es Padre, es Dios. Y si hacemos esto, estaremos honrándole todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y como hijos, vamos a sentirnos amados, completos, llenos, satisfechos, y ya no más huérfanos, ni siquiera temerosos, ni ya no esclavos, porque ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Cuántos tenemos un Padre que nos ama? Yo quiero decirle una vez más esto: usted y yo tenemos un Padre que nos ama, un Padre que ha dado todo por usted, para que usted esté bien, para que usted sea salvo, para que usted tenga paz, para que usted esté con calma y tranquilidad. Y no importa la circunstancia que usted y yo estemos pasando en este tiempo, Abba Padre está ahí. El Padre precioso está ahí cercano a nosotros.